todo ese fenómeno lo podemos entender mucho mejor con la ayuda de la inteligencia artificial. Una cosa es entender el fenómeno, otra cosa es pensar cómo nosotros estamos preparados, cómo construimos nuestro edificio, modelar cómo responden los edificios ante un determinado tipo de terremoto. Es una lógica de estar constantemente vigilando cómo se construye el riesgo, porque naturalmente los humanos somos los humanos, y por mucho que tengamos todo el conocimiento disponible, seguimos construyendo lugares donde no deberíamos construir, seguimos generando impactos en el medio ambiente que a su vez gatillan amenazas. Bueno, lo primero es que los desastres siempre, la premisa es que no son naturales. El que sea un desastre es una consecuencia de un proceso de malas decisiones que tomamos los humanos ante una amenaza. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a una nueva edición de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para el futuro de nuestra capacidad de respuesta ante situaciones extremas, cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión de desastres. En un mundo donde los desastres naturales y las crisis son cada vez más frecuentes, la tecnología tiene el poder de cambiar las reglas del juego. En este episodio exploraremos cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos están revolucionando la forma en que nos preparamos para enfrentar estos desafíos y cómo la ciencia y la tecnología pueden salvar vidas. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Así que comencemos. Hoy tenemos con nosotros a Paula Aguirre, ingeniera civil mecánica y astrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en astrofísica. Paula es profesora asistente en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y una de las principales investigadoras en el área de resiliencia ante desastres naturales. Actualmente, Paula es vicerrectora de Inteligencia Digital de la UC, cargo que asumió este 2025, y tiene una vasta experiencia en el uso de la inteligencia artificial para la gestión de desastres, siendo investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN. Además, es experta en el manejo de datos para la resiliencia de sistemas complejos. Hoy nos hablará sobre cómo la IA puede transformar la gestión de desastres y las grandes oportunidades que ofrece la tecnología para prevenir y mitigar sus efectos. Paula, es un placer tenerte en esta edición del podcast. ¿Cómo estás? Hola, bien Iván, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, para comenzar, ¿cómo definen la relación entre la inteligencia artificial y la gestión de desastres? ¿Qué papel juega la IA en la predicción y prevención de desastres naturales? Perfecto. A ver, hay varias etapas, yo creo, en ese proceso de cómo logramos que la inteligencia artificial y los datos realmente sean un aporte para la gestión de desastres, ¿ya? Entendiendo que finalmente la gestión es humana, ¿ya? Y lo que sí puede hacer en gran medida la inteligencia artificial en distintos niveles es aportar con muy buena información, con muy buenos sistemas también, para que esas decisiones se puedan tomar de la forma más acertada posible y en los tiempos también necesarios, ¿ya? Entonces, para explicar un poco, cuando hablamos de desastres, bueno, lo primero es que los desastres siempre, la premisa es que no son naturales, ¿ya? El que sea un desastre es una consecuencia de un proceso de malas decisiones que tomamos los humanos ante una amenaza que sí es natural, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, supongamos el caso de un terremoto, que es lo que en Chile, Es lo más típico, lo que más estamos ocurre. más habituados o Exacto. han marcado, digamos, hitos muy importantes en nuestra historia, ¿ya? Hay un fenómeno que es 100% natural, ¿ya? Que es cómo se mueven las placas tectónicas y cómo esos movimientos o fricciones entre placas generan ondas sísmicas que se trasladan por la corteza de la Tierra hasta llegar a un punto donde estamos nosotros parados en nuestro edificio, ¿ya? El fenómeno natural no lo podemos predecir, ¿ya? Con el conocimiento científico actual no podemos decir a ciencia cierta cuándo y cómo y en qué momento se va a producir un terremoto, ¿ya? Pero sí podemos aproximarnos un poco a un mucho mejor entendimiento de ese fenómeno para tener por lo menos ciertas pistas. Si hay un terremoto, de qué magnitud podría ser, dónde es más probable que ocurra o que no ocurra un terremoto, etc. ¿Ya? Podemos sí tener un buen acercamiento y eso va haciendo que el conocimiento científico vaya avanzando y a lo mejor algún día vamos a poder llegar a tener un modelo físico de la Tierra que nos permita a lo mejor acercarnos a una predicción
aún estamos lejos de eso, pero yo nunca lo descarto, ¿ya? En la medida que sea en base a conocimiento científico, no a predicciones, digamos. Predicciones como del azar. Claro, o del allá, digamos. Desde el punto de vista científico no podemos actualmente predecir un terremoto, ¿ya? Pero en este proceso de entender mejor el fenómeno físico, la ciencia, los datos y la inteligencia artificial sí pueden tener roles muy importantes, ¿ya? Desde el punto de vista de los datos, partimos con, en el caso de los terremotos sobre todo, con prácticamente 0 datos. Si uno ve la historia hacia atrás de Chile, antes del terremoto del año 60, que no fue hace tanto tiempo, es en escala geológica ayer, no teníamos prácticamente ningún sensor, ningún dato de cómo se movía nuestro territorio, ¿ya? En la medida que la tecnología iba avanzando, que se le ha ido dando también más relevancia a este ámbito del conocimiento, dado que es algo que está muy presente en nuestro territorio, hemos ido avanzando. Y cada vez que han habido hitos importantes, nos hemos visto obligados a pegar un salto más importante, ¿ya? Entre el 60 y el 2010 hubo avances, no fueron suficientes para estar bien preparados hasta el terremoto del 2010. No teníamos, por ejemplo, en el 2010, probablemente habíamos avanzado bastante en términos de entender el fenómeno sísmico, de por lo tanto poder hacer construcciones más adaptadas y resilientes ante la amenaza sísmica, pero por ejemplo no teníamos mucho conocimiento de todo el ámbito de tsunami, ¿ya? Entonces el 2010 nos pilló sin conocimiento respecto a qué pasaba un tsunami generado por un gran terremoto. Hemos seguido avanzando y actualmente tenemos sensores de redes sismológicas, sensores GPS, boyas marinas, satélites. Hay un conjunto de tipos de datos que han ido acumulándose y que van creciendo constantemente. A lo mejor aún no son tan masivos en este rubro como sería en lenguaje, pero naturalmente el mundo va avanzando a tener cada vez más datos. Y ahí a la medida que tenemos más datos y tenemos también mejores sistemas computacionales y tenemos algoritmos de inteligencia artificial, les vamos a sacar muchísimo más provecho a esos datos para identificar patrones, hacer correlaciones y entender mejor los fenómenos que estamos tocando de estudiar. Entonces, ese es un primer ámbito donde los datos y inteligencia artificial nos ayudan a entender mucho mejor las posibilidades en términos de eventos naturales. Lo mismo para terremotos, para tsunamis. En caso de incendios forestales también, por ejemplo, modelar cómo un incendio se propaga en el tiempo. Una cosa es decir, ok, tiré un fósforo. Nadie tira un fósforo, por favor. Pero partió una chispa que generó un incendio. Bueno, ¿cómo se propaga ese incendio? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cuáles son los escenarios posibles dadas las condiciones de viento, de combustible, de humedad, de temperatura atmosférica, etcétera? Esos son tipos de problemas que han ido avanzando muy rápidamente, sobre todo en los últimos años, con la introducción de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿ya? Perfecto. Antes hacíamos una simulación que demoraba mucho tiempo en correr, entonces podíamos simular un incendio. Ahora con la inteligencia artificial podemos acelerar todos esos procesos de análisis computacional y generar miles de incendios posibles y hacer análisis mucho más complejos. Claro, o sea, en ese sentido, Paula, tenemos un escenario que es mucho más amplio de prueba y como de probar con diferentes escenarios que nos podemos enfrentar ante una situación de desastre. Entonces tú, claro, ya no contaste cómo la IA no entrega o la ciencia de datos no entrega información. Entonces, ¿cómo esta juega un papel importante en la predicción y la prevención de estos desastres naturales? Ahora, en la predicción tenemos la amenaza. Ahora lo que queremos justamente es prevenir el desastre. Exacto. ¿Ya? Entonces, acá hay varios ámbitos de acción. Uno es tener esta información siempre viva, de manera que, por ejemplo, un gobierno dice, a ver, quiero estar bien preparado ante un terremoto que no sé cuándo ni cómo va a ocurrir, pero gracias a lo que hemos podido avanzar con ciencia y con también datos y computación, por lo menos sé cuál es la gama de escenarios a los que me puedo enfrentar, ¿ya? Ahí hay un punto de decisión humana, que es decir, cuál es el nivel de riesgo aceptable para nosotros. Estamos dispuestos, porque finalmente es un análisis como costo-beneficio. Ok, quiero tener una total certeza de que no voy a experimentar ninguna pérdida económica, que no van a haber pérdidas de vida humana. Bueno, nunca podemos asegurar el cero, pero hay un balance ahí entre cuánto uno invierte para prepararse, también las formas más eficientes de alocar los recursos para que la preparación sea lo mejor posible, y tener ese, digamos, ámbito de posibilidades. Es decir, si me preparo para un terremoto y justo no ocurre ese, ocurre otro, o sea, claro.
Sí, No, estamos mal preparados. sí, Entonces, se entiende. la mirada de gestión de desastre siempre es una mirada de probabilidades de riesgo. Y decir, bueno, tengo una gama posible de situaciones y yo me preparo para esa combinación de posibilidades. No solamente para un terremoto posible, sino que para muchos posibles. A lo mejor me preparo para el peor de todo. Y ahí es como cuando tengo el máximo nivel de digamos, resguardo. Pero Exacto. estar recordado ante el peor escenario posible también es muy costoso, porque requiere una inversión que es probablemente más de la que somos capaces. Entonces, ahí hay un poco de decisiones que es mucho más humana y política también. Ese ámbito es el punto, es la fase como de preparación. En el fondo, cómo yo uso esta información y también todo el análisis que puedo hacer en términos de cómo responden los edificios, cuáles son las probabilidades de que las personas sufran pérdidas, digamos, de salud o pérdidas económicas. Hay todo un mundo de análisis que también podemos acelerar y mejorar mucho con datos de inteligencia artificial. Esa es la fase como de preparación, ¿ya? Después viene la fase de que, bueno, algo ocurre, efectivamente ocurre, como ocurrió hace poco un terremoto en el Océano Pacífico frente a las costas de Rusia, ¿ya? Hay una fase de alerta, y ahí sí donde la alerta probablemente es una de las etapas de la gestión de desastres que sí puede descansar mucho más en la inteligencia artificial, ¿ya? En el sentido de que tenemos datos, tenemos sistemas computacionales que están constantemente analizando esos datos y levantan una bandera cuando ocurre. Por Claro, o sea, ejemplo, como que nos pueden dar alguna alerta, algún mensaje, alerta. claro, así como un mensaje en el celular, lo que sea como más rápido para que nosotros, las personas, estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Exacto. Entonces, y además, detectar fenómenos que antes no podíamos detectar. Cuando ocurrió, por ejemplo, no sé si recuerdan el gran tsunami que hubo en Indonesia hace Sí. un par de décadas, nadie supo, o sea, ¿por qué el tsunami fue tan catastrófico? Porque, bueno, fue un tsunami que ocurrió en el mar, nadie supo que venía un tsunami, y supieron cuando el tsunami ya estaba entrando en la Muy zona próximo, poblada. claro. Porque no era el caso de Chile, donde hay un terremoto muy grande y después viene un tsunami, uno tiene como una alerta natural de que viene un tsunami. En este caso hay tsunamis que son en el medio del océano, o sea, el terremoto en el medio del océano y generan un tsunami. Actualmente, gracias a la tecnología y la inteligencia artificial ahí tiene un rol importante, somos capaces de detectar eso en forma automática. Entonces tenemos una alerta de que ocurrió un terremoto 8.8 en algún lugar frente a Rusia. Y de ahí viene el siguiente proceso de decir, bueno, también podemos predecir o que algo igual es bien impresionante. Ocurrió un terremoto en el norte del Océano Pacífico y podemos predecir cuál va a ser el Lo- tamaño de la ola en la costa de Algarrobo un día exacto. después. Y ¿Ya? esto, claro, y esto gracias a la inteligencia artificial Ujú. lo podemos cuantificar, cosa que antes no ocurría. Podemos hacer, por ejemplo, yo de lo que conozco del sistema chileno, que he tenido la oportunidad de conocerlo más a través de colegas de CGIAN y que se dedican específicamente al modelamiento de tsunami, es que finalmente esto pasa por una simulación física, que son conceptos de física que son más o menos conocidos. Se desplaza el suelo del mar, se genera una onda que mueve los fluidos y hay leyes físicas que dicen cómo se propagan las ondas en el agua, etc. ¿Ya? Pero replicar todo ese proceso para poder predecir cuál es el tamaño de la ola en Chile es una simulación extremadamente costosa. Imagínense propagar una onda por todo el Océano Pacífico con todo el nivel de detalle que se requiere. Entonces, ese es un proceso que sería prácticamente irrealizable si no fuera por los medios computacionales y por la inserción de la inteligencia artificial en ese proceso. Hace algunos años podíamos simular un caso de eso y a lo mejor la simulación se demoraba muchas horas o días. Ahora eso se puede hacer prácticamente en tiempo real. Oh, Y ahí la inteligencia artificial tiene un rol muy importante. excelente. Paula, y eso te quería consultar. ¿Tú crees que son los mayores desafíos que tiene al utilizar la IA en la gestión de desastres y cómo los podemos superar? Ahora, yo creo que algo que es transversal a la IA en general es que la IA no le podemos delegar decisiones que impactan a las personas, sobre todo decisiones tan importantes. O sea, una cosa es que la IA te alerte de que está ocurriendo esto. Otra pregunta que yo creo que es muy candente actualmente es cómo nosotros actuamos ante esa alerta, ¿ya? Y hay varias etapas de automatización que son las que nosotros tenemos que decir. Por ejemplo, lo que hemos visto en los casos recientes cuando se levantan estas alertas en Chile. Ok, se levanta la alerta, pero esa alerta finalmente la gestiona un servicio, que es el Servicio Nacional de Senapred, digamos, y las autoridades, qué sé yo, los comités de crisis, que finalmente les dicen a las personas, ¿sabes? Ya evacúe o no evacúe. Ese proceso, ahí yo creo, mi visión por lo menos es que los datos de la inteligencia artificial
te pueden ayudar enormemente, porque te pueden dar la información cada vez más precisa y más acabada de si la ola va a ser así, asá, de cómo va a afectar estos lugares. Y en la medida que esa información se incorpore y se tome de buena forma para gestionar la emergencia, es cuando realmente logramos un buen ciclo donde efectivamente logramos prevenir el desastre. Claro, eso te quería comentar porque al final nosotros vivimos en un país que tiene muchos desastres naturales, casi una costumbre. Entonces, claro, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de respuesta ante los terremotos, incendios forestales y los tsunamis? Entonces, tú ya lo mencionaste un poco, pero ¿tú crees que es como esta capacidad de alerta, de aviso temprano, que es lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial para poder enfrentar de mejor manera todos estos eventos o desastres naturales? Yo creo que ese es un punto importante, pero yo creo que finalmente lo que nos va a ayudar es a tener cada vez más aceitado todo este ciclo de prevención de desastres, que va desde entender muy bien el fenómeno natural, para entender, no sé, dónde pueden ocurrir terremotos, y entonces cuáles son las zonas que tienen que estar más preparadas para los terremotos, por ejemplo. Claro. Dónde pueden ocurrir y dónde pueden no ocurrir tsunamis. Hay detalles súper específicos de las formas costeras, el fondo marino, o sea, no en todos los lugares van a haber tsunamis del mismo tipo, ¿ya? Y saber eso es un insumo fundamental para saber cómo prepararse ante esos posibles efectos, ¿ya? Todo ese fenómeno lo podemos entender mucho mejor con la ayuda de la inteligencia artificial. La misma se replica como en distintos pasos. Una cosa es entender el fenómeno, otra cosa es pensar cómo nosotros estamos preparados a esos fenómenos que posiblemente pueden ocurrir. Y ahí va un poco entender cómo construimos nuestro edificio, modelar cómo responden los edificios ante un determinado tipo de terremoto, eso para todos los posibles tipos de terremotos y todos los posibles tipos de edificios. Ahí todo un mundo de entendimiento de cómo, no del fenómeno natural, sino que de cómo se comportan ante ese fenómeno los elementos que a nosotros nos interesa proteger. La infraestructura crítica, los edificios, las personas, por supuesto, etc. Excelente. Paula, y en cuanto a la resiliencia ante los desastres, ¿cómo la IA puede ayudar a crear sistemas más sostenibles y resistentes ante futuros eventos naturales? Bueno, la resiliencia un poco lo que apunta es que podamos resistir un cierto evento sin pérdidas, ojalá catastróficas, y que además tengamos la capacidad rápida de recuperarnos al estado que estábamos anteriormente, ¿ya? O incluso, idealmente, ese sería como el ideal, después de la baja, digamos, subir a un nivel incluso mejor que el que estábamos, ¿ya? Y todos estos mismos elementos que yo te estoy diciendo aportan a eso, ¿ya? En la medida que podamos entender qué es lo que puede ocurrir, entender cuál va a ser nuestro comportamiento o nuestro, digamos, nivel de rendimiento, como nuestra performance ante ese evento, vamos a ser más capaces de construir sistemas que realmente sean resilientes ante toda la gama posible de amenazas a los cuales nos podemos ver expuestos, ¿ya? Y en la medida que logramos tener eso bien comprendido y, digamos, y podamos usar tengamos ese conocimiento, tengamos esa información y la podemos incorporar en la forma en cómo construimos nuestra ciudad, nuestro país, nuestro entorno, vamos a tener una mejor resiliencia. Excelente. Y claro, justo ahí iba a tocar un punto importante, que es un proyecto clave que tú tienes en tu campo, que es la plataforma de datos para la resiliencia. ¿Qué avances crees que se pueden lograr en los próximos años para mejorar esta plataforma mediante el uso de la IA? Bueno, ese proyecto, primero quiero aclarar que es un proyecto de ITREN, que es el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, que es un instituto tecnológico público que se creó en Chile justamente para generar capacidades necesarias para poder avanzar con resiliencia ante desastres, ¿ya? Y ahí un poco lo que el espíritu de ese proyecto, que a mí me tocó impulsar en su etapa inicial, y ahora lo ha respaldado y lo ha mejorado mucho más el equipo de ITREN, es que finalmente todos estos avances tecnológicos que hemos avanzado, todas estas posibilidades de usar inteligencia artificial, siempre tienen como insumo esencial los datos. O sea, no podemos hacer un modelo de alerta o de predicción o simulación de tsunami si no tenemos disponibles los datos de todos los sensores. Acá lo clave es el dato. Siempre es importante tener datos. Sin eso no podemos trabajar nada. En toda la inteligencia artificial, el dato es un insumo crucial. Y es importante que sea el dato real, digamos, el dato que nos importa a nosotros, porque podríamos hacer geniales modelos de simulación de tsunami,
con la infinidad de datos que tiene disponible Japón, con su extensísima red de sensores. Pero nosotros no tenemos los mismos tsunamis que tiene Japón. Claro, Si usamos los datos de obviamente. Japón para tratar de entender los tsunamis en Chile, nos va a ir muy mal. Y lo mismo ocurre con todos los fenómenos. Entonces, ese esfuerzo de recopilar, integrar, limpiar y dejar los datos en una forma que estén accesibles en primer lugar y usables por todos quienes pueden, digamos, contribuir con su conocimiento a ir generando, digamos, esta mejor comprensión de los fenómenos y de cómo nosotros nos preparamos de esos fenómenos, es fundamental. Y ahí hay mucho que avanzar en términos de apertura a compartir datos, de gobernanza de datos, de tecnología para que esos datos estén disponibles y a la vez estén seguros. Y después sobre eso vamos a agregar las capas de inteligencia artificial necesarias para poder analizarlo y sacarle el máximo provecho posible. Paula, hemos visto que la inteligencia artificial se ha desarrollado rápidamente estos últimos años y, bueno, y está aplicada en la gestión de desastres en Chile. ¿Cómo tú ves este escenario en unos 5 o 10 años más, tanto en Chile como en el mundo? ¿Cómo crees que ves el futuro de la IA aplicada a los desastres naturales, a la gestión de desastres naturales? A ver, a mí un mundo que me apasiona mucho, y es un poco por mi background en astrofísica y en astronomía, es la posibilidad de disponer y de integrar y aprovechar en nuestro conocimiento la enormidad de datos que se generan a partir de observaciones satelitales de la Tierra, ¿ya? Y eso es un ámbito que está bastante más avanzado en países, digamos, principalmente en el hemisferio norte y el de Asia, que tienen satélites, agencias espaciales, etcétera, y que generan estas constelaciones de satélites que van generando continuamente información del territorio y que permite tener un monitoreo en tiempo cada vez más real de los fenómenos que ocurren y también por una parte de cómo se comporta la Tierra y cómo se van, digamos, conformando estos fenómenos naturales que pueden eventualmente generar desastres, pero también un monitoreo constante de cómo el entorno humano va cambiando. Y eso es un monitoreo finalmente del riesgo de desastre que ocurre continuamente. No es como, bueno, ocurrió un terremoto en el 2010, en 25 años más veamos cómo estamos preparados, sino que es una lógica de estar constantemente vigilando cómo se construye el riesgo. Porque naturalmente los humanos somos los humanos. Claro, Y sí. seguimos y por mucho que tengamos todo el conocimiento disponible, seguimos construyendo lugares donde no deberíamos construir, seguimos generando impactos en el medio ambiente que a su vez gatillan amenazas y seguimos generando condiciones de vulnerabilidad que pueden eventualmente llegar a conformar un desastre. Y yo creo que la posibilidad actual de ir monitoreando esos procesos en forma continua gracias digamos, a la conjunción de distintos tipos de sensores y observaciones desde la Tierra y desde fuera de la Tierra permite que este sea un proceso que podemos ir controlando con mucha más fineza. Y yo creo que la gestión del riesgo un poco va evolucionando hacia allá, así que no nos hagamos diagnósticos cada 20 años, sino que tengamos como una mirada continua que nos permita actuar a tiempo. Pero finalmente, Eso, una claro, vez que eso es lo esencial. una vez que una ciudad o una población de 20.000 personas ya se construyó en un lugar que no se debe ir construido, es súper difícil volver atrás. Exacto. Pero si lo detectamos cuando hay 2 casas, sí se puede hacer el trabajo de gestión, de gobernanza, de también, digamos, decisiones políticas, de controlar esas vulnerabilidades que van creciendo en el tiempo. Paula, y me imagino que es esencial el trabajo interdisciplinario en esta materia. Entonces, ¿cómo podemos mezclar diferentes áreas como la ingeniería, la ciencia de datos, la tecnología, para encontrar soluciones concretas, reales, que sean llevadas a la práctica? Bueno, el campo de la gestión del riesgo de desastre es profundamente interdisciplinario. Requiere, en el pequeño resumen que les he tratado de hacer, desde el geofísico experto en la placa tectónica hasta el cientista político que sea capaz de resumir y sintetizar esta información de la forma que es necesaria y útil para quienes van a tomar decisiones en base a esa información. O sea, yo a un alcalde, un gobernador o un ministro del Interior no le puedo llevar una simulación, un algoritmo, un código con resultados que pueden ser fantásticos, pero que no es el lenguaje que es el que se ocupa en la toma de decisiones. Entonces, hay un proceso ahí que es muy rico y bien complejo también,
de cómo traducir conocimiento científico, cómo conectarlo con el conocimiento de la ingeniería, porque una cosa es el entorno natural y otra cosa es también cómo reaccionan los sistemas construidos por nosotros mismos ante esos fenómenos naturales, y después la derivada que eso tiene sobre las personas, cómo reaccionan las personas, que es todo otro mundo, donde entra la sociología, la psicología. Yo puedo tener todo perfecto, la alerta, el sistema, el modelo, la predicción exacta, pero finalmente ante eso, en el momento de la emergencia, hay reacciones humanas y reacciones sociales que también hay que poder comprender para anticiparse y para poder decir, bueno, en verdad, si damos esta alerta puede ocurrir esto, entonces comuniquémosla de tal forma, tengamos protocolos y procesos adecuados para que realmente esto finalmente, el flujo completo hasta la toma de decisiones, no sé, hasta una ley en el Parlamento, realmente pueda estar conectado. Y ahí hay Paula, muchas disciplinas que entran en juego. claro, y eso te quería comentar. Estas diferentes disciplinas, ¿tú crees, y esta como metodología de trabajar con interdisciplinas, ¿tú crees que ha ido un aumento, se está potenciando o solamente son casos aislados en la realidad? No, yo creo que hay una conciencia general de que estos problemas complejos tienen que ser abordados de forma interdisciplinaria. En Chile yo creo que hemos hecho avances importantes en ese sentido. Yo ahí viene la recomendación de casa, pero CIGIDER, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, como su nombre lo dice, ha hecho ese proceso y ese ejercicio de integrar distintas disciplinas de forma muy, muy rigurosa, muy profunda, y realmente se ha logrado, yo creo, instaurar ese modelo de trabajo interdisciplinar. En CIGIDER hay desde geofísicos hasta cientistas políticos, literalmente. Excelente. Comunicadores, también diseñadores, o sea, va evolucionando en el tiempo, diseñadores, artistas también que toman este conocimiento y que proponen otras formas también de compartirlo con la sociedad, etc. Entonces hay un mundo de expertise ahí que se conjuga. Yo creo que se ha logrado un muy buen avance y es importante también que el país siga invirtiendo y poniendo recursos en esos esfuerzos, porque son trabajos que llevan un tiempo importante, no es fácil. Probablemente nos tomó unos años al principio y un tiempo de mucha conversación y de mucho intercambio lograr esa forma de trabajo interdisciplinaria. Y una vez que se ha logrado, es muy importante que esas capacidades se expandan, se compartan y que realmente el país siga dándole un poco énfasis a esas formas de generar conocimiento y de transferirlo también a la gestión de desastres. Claro. Y otro punto importante es el tema de la educación, la preparación ante estos fenómenos. ¿Cómo deberíamos enseñarles a las futuras generaciones sobre la integración de la tecnología y la gestión de los desastres naturales? A ti creo que hay que, de nuevo, es un proceso que tiene que ser continuo. Es como una paradoja en el mundo de que nos trabajamos en riesgo de desastre, que nunca pide que ocurra un desastre, pero resulta que cuando ocurre es como que te vuelve a reactivar el mundo, porque los humanos tenemos poca memoria y lo vemos constantemente. Y ocurrió el terremoto y en Chile tenemos más o menos una cierta como patrón de que cada 25 años en ciertas zonas hay como terremotos de gran magnitud. Entonces dice, bueno, ocurrió recién, me preocupa hasta los próximos 20. Entonces hay temas de educación que tienen que estar constantemente vivos. En términos de prevención, en algunos casos que son prevenibles, por ejemplo, incendios forestales, hay un trabajo de prevención que es constante. O sea, ese es un caso de fenómeno que tienen componentes naturales, pero que es en gran medida causado por el hombre. Versus otros fenómenos como los terremotos, que no podemos hacer nada para que ocurran o no ocurran, pero sí podemos saber bien cómo reaccionar y cómo protegernos y cómo, digamos, gestionarnos cuando esos fenómenos ocurren. Entonces ahí la preparación constante es clave. En Chile no sé si somos tan buenos para preparación constante, creo que hemos logrado mucho avance. En términos de terremoto tenemos una muy buena cultura, más o menos creo que todos sabemos cómo reaccionar. En términos de evacuación, por ejemplo, se ha avanzado bastante en caso de evacuación ante tsunami. El 2010 fue un ejemplo, digamos, dramático de cómo no estábamos preparados para evacuar ante tsunami. No teníamos. Exacto. Muchas personas sí, y hay unas personas que tienen conocimiento, pero no hay una cultura nacional de que ocurre un terremoto y listo, todos evacuamos porque sabemos que es lo que hay que hacer. No esperamos que nadie nos avise porque si estamos en una playa, en X lugar, sin conexión. Bueno, tenemos ese conocimiento de base de saber qué hacer. Yo creo que eso hay que mantenerlo constantemente. Y también hay un desafío con estas como
innovaciones tecnológicas y nuevas herramientas que tenemos, de comunicarlas y enseñarlas apropiadamente, porque también ahora está ocurriendo un poco, en el caso tsunami, yo lo conversé harto con mis colegas, por ejemplo, volviendo al caso cuando es un tsunami que son lejanos. Llega la alerta, tenemos la simulación, hasta ahí va todo fantástico. Pero las simulaciones y las alertas van mejorando avanzadamente, pero tampoco son 100% exactas y precisas. Y son una alerta de algo que puede ocurrir y a lo que hay que estar atento. Entonces, también es importante comunicar de que esto es una herramienta que sirve para tener mejor información, que no es 100% precisa, no es una ley que esto va a ocurrir así tal cual te lo estoy diciendo, sino que tengo buena información para que estemos atentos a que puede ser que mañana llegue una ola grande, ¿ya? Y entonces preparémonos para eso, porque si no llega, bueno, no llegó, no pasa nada. Pero si llega y no estamos preparados, puede ser catastrófico, ¿ya? Y ahí un fenómeno que se genera en el sentido de que, claro, vamos a ir mejorando cada vez más esas predicciones y esas alertas y esas formas de respuesta, pero hay incerteza, que es mucho mejor, a mi punto de vista, no saber si la ola va a ser de 30 centímetros o de 1 metro, a que ni siquiera estar, digamos, a saber que viene posible tsunami. ¿Ya? Pero ese manejo de la incerteza y la expectativa también es importante de explicar y comunicar bien, porque si no se produce un fenómeno contrario, y dicen, no pasó nada, ¿no? Entonces todo capítulo no sirve para nada, es pura alarma, Son muy el sistema no exagerados. funciona, las predicciones son malas. Y bueno, no es una predicción exacta, pero está dentro del rango de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, entender que eso es una posibilidad que ocurra, una posibilidad ante la que hay que estar preparado, y no tomarlo por el otro lado de que no fue exacto como dijeron que iba a ser, entonces no le creo. Ahí hay un desafío que también es importante en términos de comunicación y de educación. Paula, no puedo dejar de preguntar un poco por tu nuevo cargo, que eres vicerrectora de Inteligencia Digital en la Católica. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Hace poquito que estás en este cargo, en esta vicerrectoría. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu quehacer en estos meses que ya llevas en el cargo? Bueno, este es un ámbito de trabajo que está relacionado, por supuesto, temáticamente, un poco distinto a todo el mundo en la investigación y en la gestión de desastres, pero tiene un cierto eje en común, digamos, y el punto es que, tal como la inteligencia artificial y los datos, y sobre todo, han transformado, por ejemplo, cómo abordamos y cómo comprendemos el mundo de las amenazas naturales y los desastres, eso está ocurriendo en todo ámbito del mundo, prácticamente. Y un ámbito donde la inteligencia artificial también tiene un potencial transformativo fundamental de, digamos, abordar rápidamente en el mundo de la educación, y en particular en nuestro caso la educación superior. Tal como podemos ahora tener alertas de tsunami rápidamente, en el mundo de la educación también los estudiantes pueden acceder a herramientas de inteligencia artificial para estudiar, para aprender mejor, los profesores para preparar el contenido, como academia en general, podemos pensar en montones de usos de la inteligencia artificial que pueden tener impactos súper significativos en cómo formamos a las personas. Por otra parte también, formamos personas que van a interactuar con un mundo distinto al que conocemos actualmente. En un mundo de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a ser algo, digamos, transversal, parte de las, digamos, tecnologías con las cuales las personas tienen que interactuar. Y eso también implica una responsabilidad en términos de cómo y a qué nos formamos, con qué perfiles y sobre todo con qué competencias transversales, porque queremos personas que sea lo que sea que hagan en su vida, en la medida que interactúen con tecnología, no solo con la inteligencia artificial, sean capaces de entenderlas, no de, digamos, enfrentarse a algo que sea como alguien desconocido, sino que entenderlas, comprender en general cómo funcionan, para qué sirven y para qué no, cuándo son usos adecuados y no, cuáles son también sus ventajas y sus desventajas, que pueden mirarlos críticamente y realmente finalmente usarlos como algo que potencia sus capacidades y sus procesos personales, asegurando más que sus usos sean positivos, etc. Hay un montón de consideraciones de reflexión crítica, ética, de equidad, de justicia, de beneficencia, etcétera, que es muy importante que las personas que van a salir al mundo actual las tengan muy, digamos, grabadas en su formación. Entonces es un desafío que la universidad tiene que tomar. Y por otra parte,
la universidad tiene un mundo de la formación y también muy importante como un mundo de la investigación. Y esto mismo que conversamos de la ciencia en términos de desastre ocurre en toda la disciplina científica. Entonces también la investigación en todo ámbito puede, digamos, crecer y también se está viendo una parte potenciada y también tensionada en ciertos aspectos por la inteligencia artificial. Y lo que busca un poco esta idea de la vicerrectoría es articular y potenciar y generar aún más capacidades en la universidad para enfrentar todas las oportunidades y desafíos también que involucra la inteligencia artificial en todo el quehacer de la universidad, desde la formación, la investigación y también cómo la misma institución se gestiona, cómo logramos tomar mejores decisiones basadas en datos. Un poco hay patrones y ciertos, digamos, ejes que son finalmente se repiten en distintos ámbitos y requieren ser abordados, digamos, con dedicación en cada uno de sus mundos. Y la Excelente. vicerrectoría un poco tiene ese desafío en el caso de la universidad, y ello conlleva además un montón de, no solo una mirada estratégica soñadora, sino que un montón de bajadas prácticas, desde, bueno, ok, queremos datos, inteligencia artificial, pero necesitamos red de internet, computadores, electricidad, un montón de también bajadas, digamos, concretas, que son también parte del trabajo de la vicerrectoría. Para ir cerrando esta interesante conversación, Paula, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué avances crees que van a ocurrir usando la inteligencia artificial en la gestión de los desastres? ¿Y qué impacto crees que tendrá en la forma en que enfrentaremos estos desafíos globales? Si me puedes explicar esto último para cerrar esta interesante conversación que hemos tenido. Yo creo que los impactos más deseables que buscamos y que aspiramos con la ciencia de desastre y con incluir no solo la inteligencia artificial, uno es tener esta mirada que te decía, como mucho más continua y constante del riesgo, porque eso nos ayuda a gestionarlo mejor. Y lo otro también es tener la posibilidad de integrar múltiples amenazas en un mismo abordaje del problema. Porque con la Tierra alguna sola, finalmente, no sacamos nada con ver las amenazas por separado, sino que finalmente el gran problema es que esto es algo multiamenaza y tenemos múltiples riesgos que pueden eventualmente agravarse entre sí. Entonces tenemos un terremoto que da pie a un tsunami, estoy poniendo un caso bien catastrófico, pero que genera daños en los entornos, que a su vez generan pérdidas de funcionalidad de sistemas que son críticos, y hay toda una serie de efectos cascada que todavía nos queda mucho por aprender y por entender bien y por dominar a un nivel que realmente podamos gestionar de buena forma. Entonces yo creo que hacia donde queremos avanzar, con inteligencia artificial, con datos, con conocimiento científico, con todos los elementos de la NASA, porque acá ciencias sociales, etcétera, porque es un programa que requiere muchos elementos potenciales, a tener una mirada integrada al riesgo, que incluya distintos fenómenos naturales, pero también todo el mundo de los efectos físicos y humanos en los entornos y en las sociedades que nosotros construimos. Y ahí recién podemos acercarnos como una gestión realmente integrada del problema. Excelente. Paula, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación de participar en el podcast Curiosos. Y bueno, te quiero invitar ahora a una sección que tenemos que se llama Toma Nota. Lo que yo te pido es que si nos puedes dar algunas recomendaciones, algunos recursos que para nuestros oyentes que quieren saber un poco más sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de los desastres. Puede ser que sea algún libro, algún artículo, alguna web, documental, no sé, lo que a ti tú consideres importante, si lo puedes dejar acá a nuestros auditores y oyentes. Y ya, como gente que nos ve. Bueno, voy a ir acá por mis fascinaciones personales. Como yo les contaba, yo soy astrónoma, entonces a mí lo que sea todo el mundo de los satélites, mirar hacia el espacio y hacia adentro, me encuentro fascinante. Igualmente, también muy impresionante cómo ha avanzado ese ámbito en la última década, probablemente, o sea, desde la carrera espacial. Pero hay un boom, yo creo que eso es muy importante. Y ahí dentro de ese ámbito, de ese mundo, como mi actor de calor es la Agencia Espacial Europea, la ESA, ¿ya? Que es como la NASA, pero la versión europea. La NASA también es fantástica, también la amo. Pero la ESA, ¿por qué le tengo tanta estima? La ESA por ahí el año 2015 lanzó un programa que se llama Copernicus,
que es una constelación de satélites que te dio la gran visión de generar datos que son abiertos y de acceso público y que cualquier persona puede utilizar, ¿ya? Y eso ha hecho que la investigación, el desarrollo tecnológico escala, pero los datos están ahí listos, disponibles. Y además, eso se nos juega con que como tenemos mejor computación y mejores sistemas, esos datos antes uno se demoraba en descargarlo un día y ahora están ahí disponibles en tiempo real en la nube, ¿ya? Entonces hay una combinación que para mí es virtuosa, que es todo el sistema de datos y de plataformas que genera la Agencia Espacial Europea, que además también la recomiendo porque generan muchos ejemplos, casos de uso, mostrando justamente de forma, digamos, accesible a todo el mundo, cómo los datos satelitales y la observación terrestre se ocupan en la gestión del riesgo de desastre. Entonces, si buscan en Google, no recuerdo el link exacto, pero esa Agencia Espacial Europea o el programa Copernicus van a llegar un montón de páginas web donde se muestran todas estas posibilidades del uso de la información satelital para la gestión del riesgo de desastre. Y además está Google Earth Engine, que permite ver eso desde el punto de vista como gráfico y acceder a los datos. Muy interesante. Así que ahí hay un mundo de cosas bonitas para descubrir. Súper, excelente las recomendaciones, Paula. Y bueno, te quiero invitar a otra sección que tenemos, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino que es una pregunta que yo quiero que tú le dejes a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, para que ellos puedan reflexionar sobre cómo la tecnología y particularmente la inteligencia artificial puede ayudarnos a enfrentar los desastres naturales y mitigar su impacto. ¿Qué pregunta le dejarías a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo? Yo invito a las personas a que se pregunten, dado su lugar en el mundo, donde viven, su entorno, que se pregunten si ellos están conscientes y saben cuáles son las posibles amenazas a las cuales están expuestos y si saben cuál debería ser su nivel de preparación o cómo deberían estar preparados para esos posibles eventos. Yo creo que es un ejercicio que todas las personas deberíamos hacer y crea una conciencia nueva respecto al riesgo de desastre. Yo creo que la cultura personal acá es muy importante también. Muy buena tu Y si no lo saben, los invito a que busquen información. Ahí, bueno, la página de incluso también les puede ayudar. Pero que hagan ese ejercicio de ver, situarse en su lugar del mundo y pensar cuáles son las amenazas y la forma de prepararse ante esas amenazas. Excelente la pregunta que tú le estás dejando a nuestros oyentes, Paula. Y bueno, y por último, después de que alguien haya visto esta entrevista o la haya escuchado y dice, mira, me gustaría saber un poco más de Paula Aguirre, cómo me puedo contactar contigo, ¿cuál es el mejor canal que tiene la gente para poder saber un poco más de ti, de tu trabajo o tener una conversación contigo? Hay dos cosas. Uno, más que mi personal, en todo este trabajo que hemos conversado respecto al riesgo de desastre, yo los invito a que vean la página de Cigiden, cigiden.cl, CIGIDEN. Nos está toda la información, no solo de lo que yo les he contado, sino de todo el trabajo interdisciplinario que se hace en ese centro. Así que yo creo que hay mucho que ver. Bueno, por ahí estaría también mi mail personal, pero si me buscan en la página de la Universidad Católica, Paula Aguirre, Universidad Católica, también va a aparecer mi correo electrónico. Excelente. No tengo página web, no tengo muchas redes sociales así como para interactuar, pero a través de las vías de la universidad o de los centros de investigación van a llegar. Clarísimo, Paula. Así que nuevamente te doy las gracias por participar en esta edición del podcast Curiosos. Así que estoy muy agradecido, estuvo muy interesante la conversación. Así que te dejo las puertas abiertas para una próxima oportunidad y también de nuevo retirar el agradecimiento de haber podido conversar contigo sobre un tema tan importante como este que hemos hablado durante esta edición del podcast. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por elegir este tema que, como yo misma dije, es importante mantener siempre vivo para estar mejor preparados. Excelente. Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa es producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el compromiso del aprendizaje continuo y la innovación.
Si quieres saber más sobre nuestros programas, te invito a visitar www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salva en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos y no dejes de dejar tus feedback, por favor. Y nos escuchemos en un próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca. Nos vemos en la próxima.